Durante la década de los 70, América Latina se encontraba plagada de dictaduras militares, generalmente derechistas, que restringieron los derechos de los ciudadanos y eliminaron innumerables jóvenes que desafiaban los déspotas regímenes que se perpetuaban en el poder a pesar de sus prácticas corruptas y nepotistas. En el contexto de la Guerra Fría, Estados Unidos empleó todos los medios posibles para evitar la expansión del socialismo en América Latina, sin importar que regímenes dictatoriales, caracterizados por la represión y brutalidad de sus acciones contra la sociedad civil, asumieran el gobierno de estos países. A esta nefasta época le siguieron las transiciones democráticas, cada una con sus peculiaridades, que tomaron lugar en los años 80 y buscaban la reivindicación de los derechos humanos, la participación activa en la política por parte de los ciudadanos y denunciaban con fervor los horrores de las dictaduras. Durante esta época, paralela a la desintegración de la Unión Soviética, se produjo una creciente ola de democratización que se propagó por América Latina. La desaparición de gobiernos autoritarios en Argentina y Chile, los esfuerzos de liberación política en México, la Unión Nacional para derrocar la dictadura en Colombia, así como la elección de presidentes civiles en Guatemala, El Salvador y Nicaragua, marcaron un parteaguas en la historia de América Latina. En Argentina, apareció una dictadura de extrema derecha que trajo la muerte y desaparición de miles de ciudadanos. Ese país ha hecho un gran esfuerzo por enfrentarse a ese doloroso pasado y por juzgar a quienes cometieron crímenes contra la humanidad entre 1976 y 1983. En Chile, la dictadura de Augusto Pinochet aplastó en 1973 el sueño de una vía chilena al socialismo. A finales de la década de 1980, inició un largo proceso de reconstrucción de la democracia chilena. El caso venezolano se ve caracterizado por un desgaste en el sistema de partidos y la corrupción generalizada que terminó por corromper el sistema político, dando paso al nacimiento del chavismo, movimiento con características típicas del populismo y que ha sobrevivido aún después de la muerte de Hugo Chávez. Los gobiernos guatemaltecos se caracterizaron por la represión y la violencia política. Esto propició el surgimiento de grupos guerrilleros que luchaban para eliminar la injerencia militar del gobierno. En el país se inicia un proceso de apertura democrática que culmina con la institucionalización de grupos guerrilleros. En El Salvador se vivió una sangrienta guerra que duró 12 años y trajo consigo el resultado de 75.000 muertes, la cual concluyó hasta la firma de los acuerdos de Chapultepec en 1991. El Frente Ferebundo Martí de Liberación Nacional se fue consolidando en Guatemala como una fuerza política hasta convertirse en un partido político, dejando atrás la guerra de guerrillas que se desencadenó a raíz de la crisis nacional. Otro ejemplo de guerra entre guerrillas se mostró en Nicaragua, en la cual varios miles de personas perdieron la vida en consecuencia a la negativa del triunfo de la revolución sandinista. Ronald Reagan se mostró inexorable a la hora de recurrir a los medios para mantener al margen los movimientos revolucionarios. Existe la analogía entre la experiencia de dictaduras latinoamericanas y la hegemonía política del PRI. El PRI claramente incurrió por más de medio siglo en abusos homólogos a aquellos sufridos en las dictaduras latinoamericanas. Por muchos años, permeó de manera sistemática el fraude electoral, la corrupción, las violaciones a derechos humanos y la impunidad. Sin embargo, México no tuvo una transición equiparable a la de las dictaduras latinoamericanas. El problema no fue únicamente la monopolización del poder en un solo partido, sino en un sistema viciado, en un cambio de administración que es un instrumento poco efectivo para cumplir con las demandas de justicia social. Es por eso que se dice que México fue la dictadura perfecta. La dictadura de Rojas Pinilla marcó un intento de pacificar Colombia a mediados de la década de 1950, en la etapa posterior a un periodo de guerra civil e insurrección popular. En menos de 24 horas, los colombianos tuvieron 3 presidentes y un supuesto golpe de Estado. Supuesto porque complacía a las élites bipartidistas que se disputaban el poder.
Estas le dieron un respiro a la democracia nacional con una dictadura acordada a su conveniencia. Rojas cumplió su objetivo de realizar un golpe sin derramamiento de sangre. Ninguna persona murió, entre otros motivos. Rojas no deseaba ser visto como un asesino, ya que cada uno de sus lemas personales y su gobierno fue la pacificación del país.